quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás. Sí, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este lugar tan hermoso que es el Museo de Palacio, que está ubicado exactamente en el Palacio de Gobierno del Estado de Coahuila. Aquí en la Plaza de Armas estamos prácticamente, que es un lugar hermosísimo y que tienen que venir a visitar. Muchísimas gracias a la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila, muchísimas gracias al Instituto Municipal de Cultura de Saltillo por darme esta oportunidad de presentar uno de los libros más hermosos que se han editado por parte del Instituto Municipal de Cultura dentro de su colección editorial, que es Abuelo, cuéntame cómo era Saltillo. Abuelo, cuéntame cómo era Saltillo es un libro que nos invita a conocer la historia de una ciudad muy emblemática en el norte del país. Abuelo, cuéntame cómo era Saltillo está escrito por Javier Villarreal Lozano, y este libro le cuenta especialmente a los niños y a los jóvenes la historia de Saltillo. Nos cuenta y nos hace irnos a ese momento en que Saltillo todavía estaba rodeado de calles con casas coloniales, a ese lugar donde todavía podíamos ver carruajes que van avanzando por las calles principales de la ciudad. Y bueno, este libro hace que retomemos y que recordemos esa historia y ese momento que nos da identidad en la ciudad de Saltillo. Abuelo, cuéntame cómo era Saltillo está escrito especialmente para los niños, porque son relatos como si fuera un abuelo precisamente el que esté contando la historia de Saltillo, como si él lo hubiera vivido, como si él hubiera estado acompañando a Zapalinamé, como si él hubiera estado en el momento en que las leyendas nacieron en la ciudad de Saltillo, y precisamente también como si él hubiera estado en los momentos más importantes, hablando históricamente aquí en la ciudad, por ejemplo cuando hubo ocupación de los Estados Unidos en la ciudad. Entonces este abuelito nos cuenta, como todos los abuelos nos pueden contar historias a los nietos, pues bueno, ahora nos cuenta toda la historia de Saltillo. Otra vez muchísimas gracias, y me voy a permitir leer al licenciado Javier Villarreal Lozano para que se empapen un poquito acerca de la historia de Saltillo y de una de las historias que en lo personal se ha convertido en muy importante, porque nos habla acerca de esas creencias que pudieron llegar a tener en este territorio, como pensar en que existían dragones. Así es, también en Saltillo se habló acerca de dragones, y precisamente les voy a leer uno de los capítulos que habla acerca de pues lo que la gente creía que eran dragones. En este libro puedes encontrar palabras que nos pueden, ¿cómo decirlo de una manera coloquial? Sacarnos de onda. Pero déjame decirte que nos ayudan muchísimo, porque en cada capítulo vas a encontrar un glosario. Y este glosario nos va a ayudar a que esas palabras que se nos hacen difíciles de comprender, nos ayude con el glosario a interpretarlas y poder entender un poquito más claro el texto que acabamos de leer. Y precisamente para este capítulo 5, en el glosario encontramos dos palabras que a lo mejor no entendimos muy bien. La primera, caballero. Y caballero es un título dado a algunas personas nobles, aunque menos importante que el otorgado a condes, duques o marqueses, por ejemplo. Y la otra palabra, criollo. Los criollos son hijos de español nacido en América. Durante la época colonial, la sociedad estaba organizada en castas, según la etnia a la que pertenecía cada uno. Los negros, la mayoría esclavos, ocupaban los niveles más bajos de la sociedad, seguido de los indios. Los nacidos en España, el más alto. Había mestizos, hijos de español e india, mulatos, hijos de negro y blanco, y otras muchas clasificaciones, cada una de ellas con un nombre, algunos tan raros como salta para atrás o tente en el aire. Así que ya saben, busquen después de leer cada capítulo el glosario para poder entender mejor el texto. El capítulo que les voy a leer es el capítulo 5, que es el capítulo de Ginés de Arroyo, ex soldado.
del año 1797, y como les decía, es un capítulo muy llamativo dentro de este libro, porque desde que iniciamos con las ilustraciones podemos ver a un personaje que está acariciando un dragón. Entonces desde ese momento nos llama muchísimo la atención, y aprovecho también para platicarles que las ilustraciones, todas las ilustraciones de este libro, muy bien hechas por cierto, con muchísima calidad, son ilustraciones de Memo Ramírez, uno de los ilustradores más importantes en la actualidad en el estado de Coahuila y por supuesto aquí en la ciudad de Saltillo, a quien agradecemos que nos haya transportado a través de sus dibujos a lo que nos platica en este libro el licenciado Javier Villarreal. Y bueno, pues me voy a permitir dar inicio con la lectura, para que pongan muchísima atención allí en casita y que se queden con las ganas de seguir leyendo los capítulos de este gran libro. Iniciamos así. Todavía me da risa cuando me acuerdo. Fue muy gracioso. Fíjate, mi querido nieto, en 1777 hubo en Saltillo una gran alarma. Cientos de mujeres iban a la iglesia a pedir a Dios que las salvara. Llenaron la parroquia. Estaban seguros de que ese sería el último día de sus vidas. Llorando, hacían largas filas para confesarse. Todo aquel escándalo lo causó una noticia. Esa mañana se presentó con el alcalde de Saltillo un grupo de soldados para anunciar que al día siguiente llegaría el caballero Francisco Teodoro de Croix, gobernador de las recientemente creadas provincias internas, acompañado de un grupo de dragones. Así es, como les decía, un grupo de dragones. En el ejército llamamos dragones a algunos soldados de caballería, pero las mujeres pensaron que este soldado vendría con dragones de verdad, los de la leyenda, animales fantásticos con un cuerpo enorme de serpiente, garras de león, alas de águila y que echan lumbre por el hocico. El desorden se hizo tan grande que un sacerdote habló varias veces con las asustadas mujeres, explicándoles que los dragones eran hombres montados a caballo, no animales terribles como el de las estampas de San Jorge. Las provincias internas se crearon por órdenes del rey de España para mejorar la administración de sus colonias, entre ellas las de la Nueva España. En 1700 murió el rey Carlos II. No tenía hijos a quienes heredar la corona. Carlos fue el último de los reyes españoles de la familia de los Habsburgo, también conocida como los Austria. Ante esta situación, se llamó a reinar a España a Felipe V, miembro de otra familia, la de los Borbones. Y si ustedes están en la época de secundaria y preparatoria, se podrán acordar qué fue lo que pasó con los Borbones aquí en México y cómo nos afectó en la política, en lo social y en lo cultural. La gran riqueza obtenida de sus colonias americanas la había gastado en guerras y en mantener una nobleza improductiva. Felipe V trató de solucionar las cosas modernizando la organización del gobierno. A esta modernización se le conoció como las reformas borbónicas. Uno de los cambios fue rediseñar el mapa de la Nueva España. Por eso se crearon las provincias internas, o de tierra adentro, enorme territorio que va desde Texas a Tamaulipas, hasta California y Nuevo México, que es demasiado grande y alejado de la Ciudad de México para ser bien vigilado por el virrey. Las reformas trajeron cambios importantes a Saltillo. La villa dejó de pertenecer a la Nueva Vizcaya y pasó a formar parte de la provincia de Coahuila, con capital en Monclova. Y aprovecho también para mandarles un saludito a nuestros amigos de Monclova. La llegada del caballo de Croix, quien después sería virrey de la Nueva España y de Perú, impresionó a los saltillenses, poco acostumbrados a conocer a personas tan importantes. Lo acompañaban entre otros muchos el sacerdote franciscano Juan Agustín de Morfi, hombre inteligente, culto y muy curioso. Tomaba nota de cuanto veía a lo largo del viaje que hizo con el caballero. En ese entonces,
Hace 20 años, Santiago de Saltillo era ya una población grande, pero igual que ahora, no todas sus calles eran rectas. Esto se debe a que las familias, por tener agua cerca, construyeron sus casas al lado de las acequias. La mayoría de las casas, como puedes verlas aún, sigue siendo de adobe y muy pocas están pintadas. En aquel tiempo se estaba construyendo la iglesia, la cual todavía no se termina. El agua sigue siendo abundante. Murphy decía haber contado en el valle 665 manantiales. Imagínense, toda la ciudad de Saltillo llena de manantiales de agua. En los ranchos y haciendas se criaban muchos borregos. Y hace 20 años, los animales salvajes, como venados, liebres, conejos y demás, bajaban hasta las casas, lo cual no sucede ahora con tanta frecuencia. La fruta producida en Saltillo le pareció exquisita a Murphy, y los repollos, según decía, eran los mejores de toda América. Eso sí, no hay madera. Los tlaxcaltecas son los únicos que se ocupan de plantar árboles frutales. En Saltillo, la Villa Española, como puedes verlo todavía, casi no hay árboles. Desde ese tiempo, el comercio era ya muy importante. En las tiendas se encuentran telas venidas de España, así como frutas, semillas y ganado, que no solamente se vende aquí, sino también en Nuevo León y Zacatecas. Imagínense, en aquella época el comercio ya tenía a dos ciudades hermanas que estaban aquí cerquita. Nuevo León y Zacatecas, nuestros estados vecinos, ya comerciaban con la ciudad de Saltillo. Para entonces, hablando en 1777, la feria había ganado gran fama. Al padre Murphy le llamó la atención que durante la feria se organizaban corridas de toros, además de otras diversiones. También le sorprendió la cantidad de compradores y comerciantes, algunos venidos de partes muy lejanas. Eran y son todavía tantos que, si te habrás fijado, no hay forma de acomodarlos en todos lados. Por eso se construyen chozas en la plaza y en los alrededores de la iglesia, para que tengan dónde quedarse. Sí, ya había problemas, por supuesto, sobre todo entre los comerciantes. Los criollos se quejaban de la competencia de los españoles. Esto se agravó con el tiempo, pues con las reformas borbónicas, muchos españoles vinieron a ocupar empleos en el gobierno, dejando sin trabajo a quienes habían nacido aquí. Algunos españoles, gachupines, como les decían, consideran inferiores a quienes hemos nacido en estas tierras. Se sienten superiores. También entonces hubo inquietud por la reciente expulsión de los sacerdotes jesuitas. En 1776, el rey les ordenó salir de España y de todas sus colonias. Aunque aquí no había jesuitas, la noticia llegó de Parras, donde mantenían el colegio de San Ignacio. Los habitantes de Parras sintieron coraje y tristeza por la expulsión. Y sí, no se quejaron públicamente, fue por miedo. No sé en qué acabarán estos líos, pero seguramente a ti te tocará verlo. Y vaya que sí nos tocó verlo, porque ahora podemos ver una ciudad grande, una ciudad próspera en comercio, una ciudad que ahora ya no se divide en el pueblo de San Esteban y en la villa de Saltillo. Ahora somos todos la ciudad de Saltillo y debemos de estar orgullosos, porque este capítulo que acabamos de leer pertenece a nuestra historia y a la historia de todos aquellos que dicen que son de Coahuila, a todos aquellos que dicen que son de México, porque a final de cuentas una ciudad chiquitita en el norte del país era importante para toda la república, para todo mexicano. Entonces por eso debemos de estar orgullosos de la historia que nos cuentan en Abuelo, cuéntame cómo era Saltillo. De verdad que cuando tengan oportunidad de leerlo se van a dar cuenta de la riqueza histórica en leyendas y en relatos que tenemos en esta ciudad. Los invito a todos ustedes a que lo busquen de manera digital. Lo pueden encontrar para que lo descarguen y lo encuentran en imcsaltillo.org. Este libro es una coedición con la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila
y están muy orgullosos en la Secretaría y en el Instituto Municipal de Cultura de poder tener un libro tan rico en historia, que ahora me ha tocado compartir con todos ustedes. Ojalá que ustedes puedan compartir este video y seguir compartiendo la historia de Saltillo, que a final de cuentas, como les decía al principio del video, es algo que nos da identidad. Y esa identidad la podemos compartir con todo el mundo. Y ahora sí, nos toca ponernos a leer, porque si nos ponemos a leer, vamos a cambiar muchísimo el mundo. Les toca a ustedes descubrir cuántas cosas hay en este libro. Abuelo, cuéntame cómo era Saltillo, de Javier Villarreal Lozano. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima.